Antes de comenzar quiero decir que esta es una continuación de 2 estrellas olvidadas sacada del canal Mitón. Esta serie de videos que publicaré lo hago con el afán de saber cómo continúa la historia. Sinceramente me gustó mucho y se los quería compartir. De igual manera dejaré todos los créditos a sus respectivos autores y ante todo hago esta serie de videos con el único fin de entretener. Espero lo disfruten. Capítulo 12. El soliloquio de un espíritu. No lo hagas. Todavía no. Si lo matas ahora, pondrás al resto del reino en alerta máxima. No podemos matar al santo de la espada. Además, su afinidad con la magia del agua podría hacerlo inmensamente resistente. La magia yin-yang es poderosa, pero ¿podemos matarlo de inmediato? No lo sé, y no podemos arriesgarlo todo aún tal vez. Beatrice se encontraba actualmente en la habitación de Félix, en la mansión Karsten, lista para aniquilar al gato semihumano de la existencia. Piensa racionalmente. Sería tan fácil. Piensa en lo que está en juego. Solo unos pocos ninjas y todo este lugar se convertiría en un cráter. Era lo mínimo que se merecía. Piensa en el chico. Eso hizo reflexionar a Beatrice. Ya había cometido demasiados errores. Y eso condenó a su contratista a casi un mes de sufrimiento. ¿De verdad podía permitirse cometer otro? Ella bajó la mano y dejó de canalizar maná. Entonces, ¿qué supones que hacemos, en realidad? Drena su maná. Tendremos que tener cuidado. Quizás no todo. Solo lo suficiente para que se sienta exhausto y no note que algo anda mal. No podrá hacer mucho. Ojalá esté demasiado cansado para hacerle daño al chico. Beatrice apretó los dientes. ¿Podría? Betty no quiere dejar a Subaru con esta cosa felina. Y que lo torturen más con un, tal vez, de hecho. Entonces vigilaremos. Si hay alguna señal de que continuarán, podemos actuar o incluso desorientarlos. Esos otros hechizos que creamos nos ayudarán. Mientras tanto, planearemos y mejoraremos. Encontraremos la manera de sacar al chico de la forma más limpia y eficiente posible. Quizás incluso podamos hablar con él antes. Beatrice se estremeció. No sabía si podría enfrentarlo en ese momento. O simplemente nos mantendremos en la sombra. Como mínimo, debemos planificar en consecuencia. No podemos arriesgar su vida en una ruta de escape peligrosa. Bueno, supongo, suspiró Beatrice. Betty podría tener una idea. Una flor que le encantaba a mi madre, el muskrim. Si conseguimos suficiente, podríamos usarla para eliminar a los guardias. Por desgracia, Betty solo sabe que crece en Gusteco. Quizás podamos encontrarla en la frontera. Solo hay una forma de averiguarlo. Distribuyamos nuestro tiempo eficientemente. Encontremos la flor, extraigamos el maná de los guardias de la prisión y del gato a diario, y veamos si podemos curar las heridas del chico y su exceso de maná. Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo, con la puerta rota. Los puños de Beatrice se apretaron con fuerza. Los ronquidos de Félix se oían de fondo. Beatrice se giró para irse pero echó una última mirada a Blue. Que pases bien tus últimos días, gato. Betty te matará cuando todo esto termine, de hecho. No es cuestión de si, sino de cuándo. Te culpo por eso, ¿sabes? Beatrice sintió que su cuerpo se tensaba. Hizo todo lo posible durante el último mes. Encontraron suficiente muskrim para cubrir toda la prisión. También perfeccionaron sus nuevos hechizos, un hechizo yin llamado Silen, que ayudaba a silenciar sus movimientos y conversaciones, Mauger, que usaba magia yin-yang para replicar la disrupción cognitiva, una versión menos pesada de Jinja, y muchos otros. Los 2 primeros les ayudaron a permanecer cerca de Subaru sin que nadie lo notara, ocultándose en las vigas de la prisión la mayor parte del tiempo. Estaban listos para irse. El único problema era cuándo. ¿Cuál sería el mejor momento para ayudarlo a escapar? No dejaba de preguntar por ti. Preguntaba cómo te encontrabas desde que Wilhelm y yo le prohibimos venir. Ahora, Beatrice canalizó maná mientras esperaba a que el chico gato actuara. Tuvo bastante éxito durante el último mes, drenando al gato lo justo para que no volviera a torturarlo. La pérdida de maná le provocó delirios y malas decisiones. Sin embargo, hoy parece que él fue muy persistente. Necesitaba ver si tentaba a la suerte. Darle una razón para matarlo, como prometió. No tomes una decisión precipitada. Estamos muy cerca. El chico podría morir si invaden este lugar. Tiene que ser rápido y metódico. No arruines nuestros planes antes de que podamos llevarlos a cabo, hermana. TSK Betty lo sabe. Pero si el chico gato hacía algún movimiento contra su contratista, todas las apuestas estaban canceladas. Como quieras. Félix. Beatrice se detuvo junto con el deshonroso Blue.
No había escuchado ni una palabra de su contratista durante todo el tiempo que estuvo allí. Y al parecer, eso no era inusual, dado que Blue estaba perdiendo la cabeza y despotricando al respecto. Quizás el chico se haya rendido. Betty sabe que ella se habría rendido si fuera él. Entonces, ¿qué pasaría si Betty intentara liberarlo? ¿Aceptaría a Betty? ¿O intentaría matarla? Una sensación persistente le quedó en el estómago. Una sensación que odiaba. Una sensación que ponía en duda sus acciones actuales. Al darse cuenta de que Félix finalmente se había ido, se bajó silenciosamente de las vigas y corrió rápidamente hacia el chico para comprobar su estado. Subaru no tenía marcas nuevas, pero aún se veía fatal. Beatrice aún sentía esa terrible sensación. Le decía que esto quizá no valiera la pena. Que aún tenía a Buffy. Que estaba abandonando a su hermano solo para salvar a alguien que bien podría odiarla. Se lo merecía. ¿Pero qué hay de Buffy? ¿Acaso no se merece la felicidad? Si ayuda a Subaru a escapar, eso podría significar que nunca volvería a ver a Buffy. Porque Buffy nunca confiaría en ella por liberar a alguien que podría dañar a su contratista, especialmente a una supuesta bruja sectaria. Sollozo. 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 Los gritos del niño cerca la sacaron de sus dudas. A veces se ponía así, dormido a la deriva, pero casi consciente, y llorando sin parar. Le dolía verlo así. Se acercó y le tomó las manos con suavidad, como solía hacer cada noche. La sensación persistía. Buffy o Subaru. Su hermano o su supuesto contratista. Alguien que la conoce y que la ama contra alguien que quizá ya no lo sea. Odiaba estar sintiendo esto. Una sensación tan asquerosa y repugnante. Por favor. Beatrice tragó saliva y miró a su contratista. Su rostro, demacrado, como el de un fantasma. Era tan desesperado, tan desesperanzado. Ella le hizo eso. Fue culpa suya. Él no merecía nada de esto. Ella sí. Él la amaba y ella lo tiró a la basura. Ella sabía lo que tenía que hacer. Tomó una decisión. Pase lo que pase, Subaru será lo primero. Cueste lo que cueste. Lo que ella quiera, no importa. Era lo mínimo que debía hacer. Lo sintió moverse ligeramente, como siempre, antes de despertar. Volvió a esconderse entre las sombras. Escondiéndose una vez más. No importa el costo, incluso si el costo es ella. Era hora de actuar. El Muscrim funcionaba casi a la perfección. Unas horas después de la visita de Félix, esperaron hasta el último cambio de guardia y llevaron a cabo su plan. Molieron la planta hasta convertirla en polvo y comenzaron a esparcirla desde arriba. Uno a uno, todos los guardias de la prisión cayeron al suelo, dormidos. Los espíritus los drenaban de maná por si acaso. A todos los que lograban mantenerse despiertos, principalmente a los veteranos, se les aplicaba un jibaldo o un minja para debilitarlos, seguido de una drenación de maná. La abundancia de maná ha ayudado a canalizar a Silen y Mauger, de lo contrario su sigilo se arruinaría. El único problema fue que tuvieron mala suerte. Una patrulla ambulante de guardias revisó la torre de la prisión y encontró a todos los guardias dormidos. La mitad de los guardias corrieron a avisar a los demás, mientras que la otra mitad se quedó para investigar qué estaba pasando. Beatrice noqueó a los guardias restantes, pero se maldijo a sí misma, pues necesitaba perseguir a los hombres que se habían ido. Usando a Murak y fortaleciendo sus piernas con un hechizo Yang, Stolt corrió tras el hombre. ¿Y el chico? Hermana, deberíamos agarrarlo e irnos. El guardia está perdido. Llevaban semanas discutiendo sobre esto. Beatrice no quería mostrarse ante Subaru. Al menos no todavía. Quería que fuera perfecto. Tenía que ser perfecto. Necesitaba una situación en la que Subaru viera a Beatrice como alguien útil. Capaz. Alguien en quien confiar, no como el desperdicio de maná que lo dejó morir. Necesitaba que esto fuera perfecto. No podía cometer errores. Entonces, necesitaba que este guardia fugitivo quedara inconsciente. Ahora mismo. Fracasó. El guardia logró llegar a otra patrulla y enviaron un Goa al aire para avisar a los demás caballeros. Necesitaba volver a la prisión. Necesitaba sacar a Subaru de allí ya. ¿Dónde está él, de hecho? Beatrice entró en pánico. Subaru había desaparecido. Los cuerpos estaban todos allí. Pero Subaru no estaba por ningún lado. Tranquilos, puede que se haya ido en cuanto empezaron a caer los cadáveres. Es listo, puede que esté intentando escapar por su cuenta. Beatrice seguía en pánico. Su contratista se había ido. Y todo era culpa suya. Estúpida. Era tan estúpida. Betty. No es momento de culparte. Muévete ya antes de que capturen al chico. Al menos tenemos tu contrato con él. Puede que tenga poco alcance, pero es mejor que nada. Beatrice se estremeció.
Lo siento, tienes razón. Es hora de que Betty se concentre. Beatrice recorrió toda la capital buscando a su contratista, mientras que a la vez enviaba a los guardias a una búsqueda inútil. Usó magia Yang para crear imágenes de luz falsa de Subaru y así engañar a los guardias hacia tantas direcciones falsas como fuera posible. Finalmente lo encontró. ¿Pero estaba dentro del carro de un comerciante? Debió de colarse mientras ella estaba ocupada. Saltó ingrávidamente sobre el carro al salir de la capital, lista para sacar a la comerciante, derribarla y salvar el contrato de Betty. Ja 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 ja. Escucha aquí, pequeña mierda. Beatrice se tambaleó al darse cuenta de lo que estaba pasando. Escuchó la conversación. El comerciante salvó al niño. Ella lo salvó. Y no Beatriz. Beatriz perdió su oportunidad. Espera, ¿por qué se acurrucan en la cama ahora? Vaya. ¿No me dijiste que tu contratista era un maestro de la seducción? 3. Beatrice se llevó la mano a la cara y dijo, Betty tampoco lo sabía. Y luego llegó la mañana. Ambos espíritus continuaron observando las dos estrellas mientras comían y conversaban. Me están empezando a gustar los dos, son muy divertidos cuando están juntos. Beatrice hizo pucheros. Betty podría hablar y divertirse con su contratista, de hecho. La chica no es especial. Observaron cómo Subaru empapó sus huevos en un montón de líquido blanco. Ambos hicieron una mueca. ¿Podrías comer eso? Observaron cómo la niña de alguna manera logró comer y disfrutar la extraña combinación de alimentos. Tal vez no. Algunas partes de la conversación resultaron interesantes para los espíritus. Estaban de nuevo en el techo del carruaje, escuchando a las estrellas hablar. Entonces, ¿la chica perdió el ánimo en Priestella? ¡Qué curioso! ¿Viste su espíritu antes? Porque Betty no. No. Lo cual es interesante. Deberíamos poder detectar otro espíritu. Y dadas sus capacidades, debería ser al menos casi un espíritu o completamente un espíritu. Entonces, ¿por qué no lo encontramos? ¿Tenía la misma alteración cognitiva que yo? A menos que... ¿Tienes alguna teoría? De hecho, necesitaré más información. Beatrice suspiró y miró distraídamente a su alrededor antes de notar algo a lo lejos, detrás de ellos. Aún estaba lejos, pero pudo distinguir vagamente qué era. Un grupo de caballeros. Y se dirigían directamente hacia las dos estrellas. Tendremos que desorientarlos de nuevo. Beatrice miró hacia abajo, hacia los dos falsos amantes que conversaban amigablemente. Espero que esto no tome mucho tiempo, supongo. ¿Qué pasó mientras estuvimos ausentes? Supongo. Beatrice regresó con su contratista y lo encontró atando bandidos mientras estaba rodeado de toneladas de sangre y varios cadáveres. Tomó muchísimo tiempo. No era un solo grupo. Varios se dirigían hacia ellos desde diferentes direcciones. Beatrice tuvo que usar múltiples trucos, copias Yang de Subaru, variaciones del corredor infinito para que pareciera que iban en la dirección equivocada, explosiones Jinja para desviar la atención. Cuando un grupo de caballeros era derrotado, venían más. Para cuando terminaron, tardaron bastante en volver corriendo al carruaje. Allí encontraron a las dos estrellas tras una pelea de bandidos. Miren allá. Entre los árboles, alguien acaba de escapar. Debe ser un explorador. Tenemos que avisar. Beatrice corrió inmediatamente tras el explorador bandido. ¿Qué estás haciendo? Esta es la oportunidad de Betty. No tienen dragones de tierra. ¿Lo viste? Betty seguirá al explorador bandido. El explorador la guiará hasta su campamento. Tienen dragones de tierra. Entonces podrá eliminar a los bandidos y apoderarse de sus dragones de tierra. Una vez que Betty los traiga de vuelta, su contratista pensará que Betty es increíble y la necesitará. Betty, ¿no sería mejor simplemente hablar con el chico ahora? No necesitas hacer todo esto solo para demostrar tu valía. Betty necesita hacerlo. De lo contrario, el único recuerdo que Subaru tendrá será el de Betty rechazándolo y metiéndolo en esa prisión. Nunca aceptará a Betty. Betty necesita hacer esto, o nunca podrá enfrentarse a su contratista. El espíritu del zorro se quedó en silencio durante unos segundos antes de suspirar. De acuerdo. ¿Y entonces qué se supone que hagamos? Patrache estaba extremadamente molesta. Primero, tuvo que seguir a la molesta humana que podía hablar con ella para ayudar al otro molesto semielfo y al molesto niño tigre con lo que fuera. Luego, la ignoraron durante los siguientes días. ¡Qué audacia la de estos humanos! Dejarla sin ningún tipo de gratitud. Harta de cómo la trataban, se fue rápidamente sin ninguna preocupación. No tenía ninguna razón para quedarse. Y luego fue capturada por unos humanos asquerosos, y de alguna manera aún más molestos. La obligaban a tirar de carruajes y a trabajar sin descanso.
Odiaba especialmente al humano veloz que no dejaba de pincharla con un palo. Algún día le romperá las piernas a esa humana. Así que, ayúdenla. Estaba descansando en su campamento en el bosque, pero esperaba que su descanso se viera interrumpido muy pronto. Siempre lo era. Lo que no esperaba era que la interrupción fuera explosiva esta vez. ¡Bum! 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 Bolas explosivas de maná, blancas y negras, azotaron el campamento desde el bosque. Vio como varios de los molestos humanos eran eliminados. ¡Bah! ¡Qué alivio! Por desgracia, apareció otra molestia, el espíritu. Era muy molesto. Tan arrogante y orgulloso. ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué le gritaba por alguna tontería? No la va a seguir. Jamás. Sus ojos encontraron rápidamente su objetivo, gruñó con intenciones maliciosas. No. Ella ve lo que necesita hacer. Apuntó al molesto y rápido humano, que en ese momento estaba tratando de huir hacia el bosque. Tenía que llevar a cabo cierta venganza. Está seguro de que fue una decisión sabia. El plan tuvo un éxito a medias. Los espíritus lograron diezmar por completo la amenaza de los bandidos. Desafortunadamente, el dragón de tierra no hizo caso a las palabras de Beatrice, por mucho que gritara. En cambio, la maldita criatura persiguió a un bandido y terminó enganchándose a su contratista sin que se supiera la participación de Beatrice. Y así, Beatrice fracasó una vez más. Se quedó atrapada viendo cómo el carruaje se marchaba con su contratista y la extraña cosa morada con él. Solo estás retrasando lo inevitable. Cuanto más esperes, menos oportunidades tendrás. Con el tiempo, te arrepentirás de tu vacilación. El espíritu del zorro suspiró mientras saltó hacia atrás sobre los hombros de Beatrice. Sigámoslos. Pero escucha mis palabras. Esta inacción tuya será tu perdición. No, no lo hará. Betty lo sabe. Habrá otras oportunidades. Otras maneras de impresionar a su contratista. Oportunidades donde pueda intervenir, salvar el día y hacer que su contratista la ame de nuevo. Pero nunca llegaron. Pasaron las semanas. Pasaron por Priestella, atravesaron Cararaji y finalmente llegaron a Banyan. Lograron desviar al extraño híbrido espiritual de su contratista usando copias de Luz Yang. Pero no se presentaron más oportunidades. Incluso cuando el híbrido regresara, la semihumana lobo lo ahuyentaría sin ayuda. Estaba preparada para unirse en cualquier momento. Pero no la necesitaban. Su contratista no la necesitaba. Pasó más tiempo. Observó cómo Subaru se acercaba a Anastasia, la cosa morada. Se acercaría al admirador, así como al gran espíritu del viento. Odiaba a ese gran espíritu. Odiaba que el espíritu pudiera irrumpir con tanta facilidad en la vida de su contratista sin que le importara. Ninguna duda la detuviera. Ningún odio hacia sí misma la hiciera dudar. Beatrice no podía decir lo mismo. Ella odiaba a Tía. Pero ella se odiaba más a sí misma. Y luego, llegó el día anterior al festival. Entonces, ¿van a hacer algo, cabrones? Porque no quiero que nadie me interrumpa cuando me enfrento a mi copia. Beatrice y Echidna estaban encaramadas en el tejado del edificio. Alibel y Tía lograron evadirlas y detectarlas fácilmente con su magia sigilosa. Tras investigar un poco, las consideraron inofensivas. Así que las dejaron tranquilas mientras no afectaran a sus pupilos. El dúo Banyan incluso mantuvo en secreto a la pareja espiritual de las dos estrellas, después de que el pequeño espíritu se lo pidiera. ¿Vas a decir algo? No. Patético. Patético. Menudo perdedor. Beatrice rechinó los dientes. Bueno, si vas a actuar como Ana, pues que así sea. No me importa porque lo estás vigilando como un acosador. Siempre y cuando no te metas en nuestro camino mañana. Tía se alejó y regresó con sus dos humanos favoritos para probar algunas de sus nuevas salsas. ¿Estás bien, hermana? Sé que he sido duro, pero aún hay tiempo para rectificar. Tenías razón. Siempre tuviste razón. Betty debería haber hablado con él desde el principio. De hecho, debería haber ido a buscarlo justo cuando todos regresaron a Lugunica. Hermana, habló el zorro en voz alta, irradiando preocupación. No pasa nada. Betty acepta que su tiempo ha terminado. Cuidará de su contratista por última vez. Y luego romperá su contrato. El zorro se quedó atónito. Beatriz parecía derrotada. Se había dado por vencida. ¿Qué harás después? Betty no lo sabe. Viajará. O hará otra cosa. Algo más, no le sonó bien al espíritu del zorro. Entonces te acompañaré. No tienes que. Yo quiero. ¿Y la comerciante? ¿No querías hablar con ella? Sí. Pero no te abandonaré por eso. Beatriz se abrazó fuertemente a su hermana. Gracias,
hermana. El zorro rió entre dientes. Estamos juntos en esto. Hasta el final, hermana. ¿Por qué la estaba mirando? Sarestia acaba de ofrecerle un contrato. Entonces, ¿por qué se quedó mirando a Beatrice y aún no lo aceptó? ¿Sabía que ella estaba aquí desde el principio? Ha estado actuando de forma extraña todo este tiempo, desde que llegaron a Banyan. A veces miraba a su alrededor y los observaba fijamente. Pero ella ni siquiera lo conoció, así que ¿cómo iba a saber que estaba aquí? Betty. Está a punto de aceptar. Tienes que hacer algo. ¿Qué puede hacer? Fracasó. Falló una y otra vez. No tiene nada que mostrarle a su contratista. Nada que lo convenza de elegirla. Si no actúas, lo haré yo. Me lo agradecerás después. Espera, ¿qué? Sintió la atracción de su hoz cuando Echidna tomó el control de su cuerpo. Sintió una oleada de maná que la recorría mientras su hermana las lanzaba hacia su contratista. Agitó las manos, presa del pánico, y las lágrimas brotaron de su rostro. No estaba lista. Para nada. De verdad. Le gritó a su hermana. Pero el zorro no lo hizo. Sabía que la niña debía actuar ya, antes de que fuera demasiado tarde. Era su última oportunidad. Aterrizaron justo entre Sarestia y Subaru. Por favor, detente. Beatrice se dio cuenta de dónde estaba y soltó lo primero que se le ocurrió. Supongo que Betty lo siente. Y ahora volvemos al presente. Beatrice miraba fijamente al suelo. ¿Qué haces aquí, Beatrice? Beatrice se estremeció. Su nombre habitual, no el que le habían dado. El que le habían dado antes de olvidarlo. El que él usaba cada vez que hablaba de ella en sus historias al comerciante. Le encantaba oír ese nombre. Betty está aquí para. Sintió que se ahogaba. Siguió mirando hacia abajo, temerosa de lo que vería si lo miraba a los ojos. La mente de Beatrice repasó rápidamente todos los acontecimientos de los últimos meses. Repasó todo lo que quería decir. Todo lo que practicó. Su discurso perfecto. Todas las razones por las que su contratista debería volver a elegirla. Y no se le ocurrió nada. Nada de eso funcionaría. Esperó demasiado. No merecía la felicidad. Siempre. Esperó demasiado. Beatrice se atrevió a mirarlo. Lo miró fijamente a la cara. Un rostro que reflejaba preocupación y determinación. Parecía dispuesto a escuchar. Quizás antes de rechazarla definitivamente. Quizás eso era lo que realmente merecía. Ya era hora. Ella respiró profundamente. Betty lo siente. Pero Betty sí que sabe qué hacer. Subaru retrocedió un poco, pero Beatrice continuó. Sintió lágrimas en los ojos mientras las palabras salían de ella, sin cohesión ni atisbo de plan. Betty no sabe qué hacer en absoluto, de hecho. Betty ha pasado 400 años esperando. 400 años de nada. Entonces, mientras ese comerciante idiota quemaba la biblioteca de Betty, Betty tuvo que tomar una decisión. Irse y encontrar a la persona especial de Betty o arder con la biblioteca. Betty eligió la primera. Eligió pasar su vida con Bubby hasta que esa persona llegara. Betty pensó que tenía la determinación de no revolcarse más en la pereza, de encontrar a la persona especial de Betty en lugar de esperar a que alguien la eligiera. Betty pensó que había cambiado, pero Betty estaba equivocada. Betty sigue siendo el espíritu solitario sentado en una biblioteca, demasiado asustado para dar un paso adelante por miedo. Así que, cuando Betty te vio, desbordante de miasma y con un contrato conectado a ella, se congeló. Betty no te recordaba, Betty no recordaba haberte elegido, y Betty tenía miedo de haberlo olvidado. Así que Betty huyó. Betty te dejó inconsciente para ver si, de verdad eras arzobispo o no. Ese fue el primer error de Betty. Su segundo error fue dejar que te pudrieras en una celda durante 2 meses. Betty tenía miedo de perder la oportunidad de volver a ver a Bubby, de poner al mundo en su contra por capricho. Y Betty tenía miedo de que fuera demasiado tarde. Pero Betty se dio cuenta. Bubby y el semielfo eran como su libro, de hecho. Una excusa para retrasar la acción. Beatrice se aferró al dobladillo de su vestido. Quería morir. Quería correr y acabar con todo. Pero siguió adelante. Necesitaba darle a su contratista al menos algo. Tal vez un cierre. Poder decirle por fin que se fuera. Y que no volviera jamás. Betty no ha cambiado, pero aún quiere intentarlo. Aunque Betty se equivoque, aunque la odies por llegar tarde, por ser perezosa, aunque Bubby y todo el mundo la odien, Betty aún quiere elegirte. Betty entiende que ya te ha fallado muchas veces, pero ya no quiere rendirse. Aunque no quieras volver a verla, ella te ayudará hasta el día de tu muerte. Betty no te dejará sola nunca más.
Beatrice metió la mano en su interior y arrancó las brasas restantes del contrato, justo delante de Subaru, sorprendiéndolo. Nunca más. Betty no te obligará. Betty también te dará la opción. Betty sabe que nunca podrá solucionar esto del todo. Pero lo intentará. Es todo lo que le queda por hacer. Eso es todo lo que Betty quería decir. En la mente de la estrella negra más brillante, recordó su tumultuosa época en Banyan. Recordó las realidades que ya no existían. Recordó antes de su última vuelta, mientras yacía en el suelo, con sus entrañas colgando libremente mientras su mitad inferior yacía cerca, aferrándose desesperadamente al cadáver de su pálida luz. Recordó a una niña llorando y tratando desesperadamente de curar su torso sin éxito. Recordó las últimas palabras de ese espíritu. Betty lo siente. Por favor, no la dejes. Ella se ahogó mientras las lágrimas llovían. Por favor, vive, no mueras. Ojalá te hubiera conocido antes. Lo siento, de hecho. Recordó que no quería volver a ver semejante espectáculo. Recordó detalles que en aquel momento no tenían sentido. Pero ahora, en retrospectiva, sí. Creyó estar alucinando. ¿Por qué estaría Beatrice allí? ¿Por qué le importaría? ¿Acaso quería verla? Odiaba a todos. Por un tiempo, deseó que todos murieran. Que sufrieran como él. Y otra parte quería perdonarlos. Entendiendo que no era solo culpa suya. Solo mala suerte. Dos versiones en guerra de sí mismo, una que busca venganza y otra que busca perdón. Pero entonces Subaru se volvió hacia la única persona que había sido su guía desde que dejó el infierno. La única persona que eligió mostrarle un camino diferente. La que le recordó que estaba bien ser egoísta. Miró a Anastasia. Su rostro estaba enmascarado por su habitual estoicismo de comerciante. Pero había pequeños detalles que Subaru notó durante los últimos meses, como siempre pasaba los dedos sobre algo cuando estaba nerviosa, como sus ojos se abrían ligeramente cuando se sorprendía, como sus ojos parpadeaban rápidamente cuando estaba emocionada. Al notar su mirada, le dedicó una suave sonrisa, como si le hiciera creer que al final era su decisión. Sus dedos se deslizaron sobre su kimono al mismo tiempo. Recuerda lo que Anastasia le dijo una vez, cuando llegaron por primera vez a este festival, cuando apenas conocían a Alibel y Tía. Solo él recordaba el pasado. Si quieres algo, tómalo. Si quieres algo más, pídelo. Si quieres ambas cosas, trabaja para conseguirlo. Sé ambicioso. Pero esfuérzate. Ahora existía una tercera versión de sí mismo, nacida de la combinación de las dos originales con las lecciones que recibió. Una versión codiciosa que ansiaba ambas cosas, venganza y perdón. Quizás las cosas nunca vuelvan a ser lo que eran. Pero nunca lo sabrá a menos que le dé una oportunidad. A menos que se esfuerce. Los segundos transcurrieron en un tenso silencio. Beatrice dijo lo suyo y, tomando el silencio como respuesta, echó a andar. Drenaste el maná de Félix. Beatrice, sobresaltada, miró a Subaru que tenía una expresión ilegible en su rostro. Había días en que Félix llegaba exhausto, sin apenas energías para hacerme nada. Solo gritaba e intentaba razonar conmigo. Pensé que era porque se lo había pasado intentando curar a Cruz. Ahora creo que puedo adivinar qué pasó en realidad. Beatriz sintió que se le apretaba el corazón. Había noches en las que me rascaba los brazos hasta dejarlos hechos un desastre. Soñaba que alguien me tomaba la mano, pero no recordaba quién era. Me despertaba por la mañana con todas mis heridas restantes curadas. Pensaba que estaba alucinando o que Félix había llegado temprano. Estoy bastante seguro de lo que pasó entonces también. Beatriz sintió que se le cerraba la garganta y que tenía la boca seca. El último día de mi estancia en prisión, me desperté con la mitad de los guardias, concretamente los que estaban junto a mi celda, inconscientes. Sé con certeza lo que pasó. No podía creerlo. No lo creería. Hasta que él lo dijera, no se atrevería a tener esperanza, solo para que ésta muriera en el dolor. Subaru respiró hondo. Beatrice. Recuerdo cuando nos conocimos, eras fría y distante. No puedo contar las veces que me criticaste a la salida de tu biblioteca. Lo molesta que te sentías porque siempre encontraba tu puerta sin importar dónde estuviera. La desesperación y la melancolía que sentías mientras la biblioteca ardía a tu alrededor. La alegría y la felicidad que experimentaste durante nuestra relación. Beatrice podía sentirlo en su corazón. No había un final feliz aquí, solo restos de un viaje que no puede recordar. Cuando te volví a ver al final de la batalla de Priestella, ¿sabes lo que vi en ti ese día? Beatrice estaba al borde de las lágrimas, un idiota traidor que sollozó. De hecho te envió al infierno. Para sorpresa de Beatrice, Subaru negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa triste. No.
Vi las mismas emociones que tuviste el día que se incendió la biblioteca. La desesperación y la melancolía. Como si estuvieras tratando de decidir qué hacer. Betty te tiró. Y aún así, pudiste haberme matado. Entraste en pánico. Pero solo me dejaste inconsciente. Si hubiera sido la Beatrice que conocí desde el principio, me habría abandonado sin pensarlo 2 veces y nunca habría mirado atrás. Pero si miraste atrás. Viniste, aunque fuera tarde. Beatrice sollozaba activamente y miró al suelo. Betty aún te dejó morir. Pero no lo hiciste. Vigilaste. Lo intentaste, a pesar de que toda la razón te decía que no debías. Si te hubieras equivocado, no habrías vuelto a ver a Pac, el hermano que más apreciabas en aquel entonces. Si solo hubieras querido una pareja, podrías haberte ido a buscar otra. Aunque creas que no has cambiado desde aquel día. Sé con certeza que sí, todas tus acciones desde entonces lo demuestran. Y aunque no lo entiendas, sé que no me habrías dejado morir voluntariamente. En ese momento, los ojos de Subaru se pusieron vidriosos como si recordara algo de hace mucho tiempo. Lo sé con certeza. No voy a mentir. Me cuesta perdonar ahora mismo. Las heridas y los recuerdos aún están muy frescos. Pero a pesar de eso, sigo siendo codicioso. No quiero perdonarte, pero quiero intentarlo. Beatrice se quedó paralizada y levantó la vista lentamente para ver el rostro de Subaru. Su rostro no reflejaba odio, animosidad ni engaño. Miró. Pero su expresión sincera, su mirada dulce, su lenguaje corporal acogedor. Parecía amar a Beatrice a pesar de todo lo que ella le hacía. Su corazón no podía soportarlo. Quería huir de él y a la vez refugiarse en sus brazos. Tenía que decidir, pero no podía. Odiaba no poder. Se arrodilló, abriendo los brazos. Quizás nunca consigamos lo que teníamos antes, pero aún así quiero intentarlo. ¿Podemos intentarlo juntos? Subaru dio una sonrisa suave y cálida. ¿Beck? Beatrice se lanzó hacia Subaru y casi derriba al pobre chico. Lo siento. Betty lo siente muchísimo. Lo sé. Le dio una suave palmadita en la cabeza. Lo solucionaremos. Juntos. Le susurró Subaru mientras ella lloraba sin parar. Fue una escena que dejó a muchos asombrados. Un hermano mayor consolaba a su hermanita perdida. Por fin, juntos de nuevo. Por supuesto, no a todo el mundo le importaba un niño que lloraba. Tía se acercó a Subaru y al espíritu que lloraba. Entonces, ¿aún quieres ese contrato, Subaru se rió entre dientes ante la falta de tacto de su otro espíritu. Creo que lo haré. Beatrice se tensó y apretó con más fuerza a su excontratista. Subaru le devolvió el favor frotándole la cabeza. Beako, yo también quiero un contrato contigo. Pero necesito tiempo. No quiero volver a cometer los mismos errores. Así que, ¿qué tal si retomamos nuestra relación? Y luego, cuando ambos estemos bien, podemos hablarlo y firmar un contrato. Está bien. Betty lo entiende. No dejes que eso te haga pensar que no eres importante para mí. Volvamos a conocernos. Te contaré todas mis historias, todo lo que hicimos juntos y todo lo que me gusta de ti. Beatriz empezó a sollozar aún más fuerte. Gracias. Subaru palmeó su pequeño espíritu y miró hacia su espíritu más grande. ¿Estás de acuerdo, tía? Tía se encogió de hombros. Mientras pueda estar con me da igual. Pero la niña debe saber que está más abajo en la jerarquía. Beatrice giró la cabeza y comenzó a mirar fijamente al espíritu más grande. Betty cree que debería estar más arriba que la que empezó la rabieta porque perdió su juguete, de hecho. Tía miró fijamente a la niña. ¿Quieres decir eso otra vez? Antes de que Beatrice pudiera replicar, Subaru intervino. Chicas. Ya basta. Ambos se estremecieron y miraron tímidamente al suelo. Lo siento, Betty lo siente. Subaru suspiró. Oyó el sonido de pasos ligeros, reconocía esos sonidos en cualquier lugar. Anastasia puso su mano sobre el hombro de Subaru. Hiciste un gran trabajo, dijo mientras apretaba. En realidad, ¿por qué pensaría lo contrario? Subaru rió entre dientes. Es la primera vez que lo consigo. Pensé en todo lo que quería y me di cuenta de que lo quería todo. Para mí. Aunque fuera difícil de conseguir, quería arriesgarme. Gracias por eso, por cierto, me inspiraste. No podía verlo, pero Anastasia se sonrojó al oírlo decir eso y tosió. ¿De verdad? Me alegra que te tomes en serio lo que me dijiste. Entonces miró al espíritu, que aún sostenía Subaru, y fijó su mirada en el zorro que rodeaba su cuello. Vio un ojo asomarle y guiñarle un ojo. Hablemos también.
Creo que también necesitamos una conversación muy necesaria. Disculpen la tardanza. Eso fue lo que Anastasia pareció determinar por la forma en que Echidna la miró. Anastasia suspiró. Ahora es mi turno.